Muy buenos días, bienvenidos a este ciclo de investigación. Agradecemos mucho la presencia que tienen para con nosotros, de dejar sus comentarios y acompañarnos semanalmente. Hoy un tema bastante interesante para todos ustedes, esperamos lo disfruten. Angie, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Angie, estamos listos, entonces por favor cierra tus ojitos, ponte cómoda y comienzo con el conteo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con el instrumento mediúmnico conocido como tablero de Ouija y me dices lo primero que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo como dos aspectos, como el físico y el energético. Energéticamente es como tener un conmutador, así lo veo, como un conmutador telefónico, donde hay muchos accesos, muchas conexiones, como si fueran especie de cabinas, donde cualquiera puede entrar y conectarse desde lo más energético a lo más físico. Físicamente lo veo como una plataforma pequeña con muchos puntos que al entrar en contacto con estas cabinas a nivel energético es como si se abriera, como una puerta, como un canal para transmitir y recibir información. Decodifica a mis 3 el nombre Ouija. 1, 2, 3. Lo primero que me llega son una imagen de unos ojos, luego llega una frase como mirada profunda, como mirada, vista profunda, así, eso es lo que llega. Muy bien. Ahora vas al momento en que se creó la tabla Ouija y me dices qué sucede en el plano físico. Yo veo a un ser sin pelo, de muchos músculos, muy musculoso, sin ropa más que lo que está cubriendo quizás su parte inferior de su cuerpo. Tiene muchos símbolos dorados en todo su cuerpo, como si fuera una especie de tatuajes, pero son lumínicos, son dorados. Está haciendo movimientos con sus manos como si estuviera creando esto, pero todavía sin forma, simplemente con sus ojos cerrados y cada vez que proyecta como una intención en lo que está creando con sus manos, se alumbran ciertos símbolos en su cuerpo y está haciendo esto, esta forma. No tiene todavía forma, o sea, es como si estuviera como haciendo así, uniendo puntos y hay intenciones más intensas o más fuertes que otras. Ahora dime qué sucede en el plano físico, perdón, en el plano metafísico. Como si se estuvieran uniendo puntos demasiado lejanos entre sí en estos movimientos que está haciendo este ser. Es como si estuviera haciendo como puntos de conexión. O sea, es literal como cuando estás viendo que están uniendo el cableado telefónico, pero a nivel etérico está conectando muchos puntos interdimensionales, dimensionales, no solamente como de esta parte del universo, sino muy lejanas. Observa ahora el mecanismo de funcionamiento de la tabla Ouija y descríbelo. Lo primero que percibo es que debe haber una intención de comunicación. La intención es como la activación de este mecanismo, de este medio de comunicación. Es sin intención, simplemente es un objeto y está cerrado todos los puntos de conexión que yo veía al inicio.
no se inician, no se alumbran, no se reactivan. Y debe haber por lo menos una persona a nivel de otra densidad, porque no solo es en la Tierra, que tenga la capacidad de recibir la respuesta o de hacer la pregunta, un receptor y un emisor, cambiando de roles constantemente. Es eso, no percibo como que tenga que tener un grupo o números específicos, sino con una sola intención, un solo receptor y un emisor cambiando de roles constantes es suficiente para que esto se active. ¿Quién o qué puede mover la plaqueta o la moneda, sino el vaso al momento de ubicar las letras? Energía o inteligencia que como que pueda de cierta manera materializarse, o sea, aunque no se vea físicamente, tiene un contacto muy intenso con lo material a este nivel para poder mover, para poder tocar, para poder dar su mensaje a través de estos movimientos de esta tabla. O sea, no cualquiera, los que no logran materializar esa fuerza o esa intención a nivel físico, simplemente no logra esa conexión a través de ese instrumento. ¿Hay algunos beneficios en usar esta herramienta de comunicación mediúmnica? Sí, no o solo parcialmente. Percibo que es como la cantidad de conexiones que se pueden hacer al mismo tiempo y en planos dimensionales diferentes al mismo tiempo, como múltiples. Como que no es solo un canal, sino que se pueden aperturar muchos a nivel energético al mismo tiempo. Eh, la persona que esté en la dimensión más física, porque no solo es la Tierra, se trata de diferenciar entre el que está en la densidad un poco más matérica que la otra. Si tiene la capacidad de manejar el instrumento, es como si pudiera crear múltiples conexiones como las veía al principio, de comunicación con múltiples inteligencias al mismo tiempo, pero debe tener una gran capacidad de concentración y autocontrol. Muy bien. Ahora, ¿existe algún peligro para los usuarios de la Ouija? Sí, no o solo parcialmente. Yo veo que sí. No percibo como las capacidades que se requieren para poder hacer uso de ese instrumento de manera segura. Como que todos aquellos que la han usado, que la usan, tienen mucho desconocimiento respecto a esto, lo que se abre, las conexiones que se pueden crear. Y es como si abrieran demasiadas puertas al mismo tiempo, sin medir, sin sentir o percibir o entender qué es lo que está conectando esos mundos con a nivel físico en la Tierra. Entonces es como si se abrieran múltiples portales y quedan abiertos porque tampoco al no saberlo simplemente pues no se cierran. Muy bien, aquí damos por terminado la fase fija y vamos a comenzar a desarrollar la parte exploratoria, bueno, con base a la información que se ha recaudado. En principio, tú veías a un ser que se encontraba Sí, allí, sin como cabello, humanoide eso, grande. y lo veías con unos símbolos como si fueran tatuajes, pero dorados, Sí. luminiscentes. Bien, Ujú. pregúntele a este ser si me permite interactuar con él. Estira su mano derecha y hace así. Es que está haciendo esta creación. Es como si Bien, no, como si el tiempo fuera diferente en ese momento, como si todavía estuviera creándolo. No ha terminado aún, está en eso. bueno. Ahora, entonces, ya que él no ha querido hablar, ¿tú lo consideras como el creador de esta tabla? ¿Con base en la información que está ahí en el ámbito? Yo lo percibo como el origen del medio de comunicación, de conectar densidades, pero
no de la tabla, eso ya lo veo un poco más como Como terrestre. una evolución No, más como un progresiva. plagio que una evolución. Es Ah, bueno. como si alguien lo hubiera tomado, porque es que él no ha terminado, este ser no termina de crear esto. O sea, ¿Cómo lo lee su sigo frecuencia múltiple. múltiple? Sí, no, puedo sentirlas todas, muchas frecuencias, pues, en él y tiene pleno conocimiento de esto, pero no es que hubiera creado específicamente la tabla, sino que es más como un plagio de lo que él está haciendo. Vamos adelante en el tiempo cuando se crea la tabla, justo en el momento en que está a punto de crearse. Vamos. Yo veo una mujer que aunque tiene forma humana, no es humana. Como si estuviera observando lo que este ser está haciendo y está intentando materializarlo. ¿Este ser es consciente de la presencia de ella? Sí, pero es una sensación de que no es riesgo, o sea, que no hay riesgo, le permite verlo, le permite hacer lo que está haciendo en realidad. ¿Y este ser es consciente de lo que es hoy día esto? Lo que comenzó en esa creación, luego la mutación de lo Sí, que ella realizó. pero es la misma sensación, o sea, que no es riesgosa, es como, ay, ¿cómo lo explico? Como si fuera algo que se tenía previsto, esa es la sensación, como que se sabía que podía pasar. Ahora lee la morfología de este ser, la mujer, la que está ahí. Es que cuando no tiene la forma humanoide, es como si fueran muchas aves volando al mismo tiempo, partículas pequeñas que parecen aves, que se, que se sueltan, entonces dejan de tener una forma única y es como si fuera una colmena, así, una colmena. Pero estamos hablando de la mujer. Sí, la mujer. Bien. Pero quiero hablar con ella y en ese punto donde está como consolidada dentro de su morfología. ¿Se puede? Sí, ella está observándonos en realidad. Bien. ¿Cómo asume nuestra presencia? Sonríe, pero es una Bien. sonrisa burlona de cierta manera. Bien. Déjame con ella. Hola. Pequeños niños intentando entender un juego que no saben jugar. Ilústranos. ¿En qué? En esto lo que tú consideras juego. ¿Qué es esto? Un paso, un salto en la evolución de la humanidad. Sí. Una oportunidad para conectar, desconectar, para crear y destruir. Todo contenido en un simple objeto. ¿Por qué lo consideras como un mecanismo que permite evolucionar? Comenzando por, para ti, ¿qué es la evolución? Porque los ojos y oídos de ustedes se cierran al mundo que no ven. ¿Y Creen por que no qué? existe y esto simplemente les da un pequeño asomo a lo que existe más allá de su cuerpo y de su forma. Y las condiciones que hacen que esto esté cerrado, que no perciba o no se perciban otras realidades, ¿sabes el por qué es así? Porque es el sello que han puesto en su cuerpo, en su mente. Así los quieren, sordos, mudos, ciegos, sin saber nada, sin entender nada. ¿Quién? Todos. Los que quieren someter, todos. Los que quieren controlar, todos. Los que quieren poder, todos. Los que tienen miedo. Ok. Entonces, en el momento en que estamos hablando de esta tabla, se observa que tú estás contemplando a este otro ser que está en intención de crear. Sí. Y bien, ¿y con qué propósito observarlo? No lo observo porque quiero, lo observo porque tengo y porque él me lo permite. Así Por, como la tabla es creada para canalizar y comunicar mundos,
mundos lejanos y cercanos. Yo soy un punto de conexión entre lo que él está haciendo y los humanos. ¿Y él por qué te permite estar? Porque sabe lo que voy a hacer. Cuando tú lo Sabe contemplas que a él, voy a traer una pequeña partícula de lo que está creando para entregarlas a ustedes como una oportunidad. o sea, es un complemento de consolidación. No, no me necesita, no complemento nada de él. Su creación aún no ha terminado, esto solamente es una pequeña muestra de lo que está haciendo. Sí, claro, pero lo que tú estás verificando y todo lo demás hasta estos días ha sido una consecuencia de lo que has visto, con base en la información que él plantea, de la energía que está moviendo. Yo Bien. solo estoy intentando materializar una porción de su idea mínima. ¿Y por qué para, Ustedes van a alimentar el resto de lo que funciona para esto. ¿Y por qué para ti es esto necesario? Porque no hay liberación ni libertad si los ciegos mudos y sordos no pueden entender todo lo que el universo les está mostrando. Entonces, tu propósito es crear una postura pedagógica. Mi propósito es que se hagan responsable de la activación de lo que hacen y con las consecuencias aprendan a lidiar y crezcan. Dejen de ser niños pequeños en el universo y se conviertan en verdaderos humanos, ¿Y por qué esto, superhumanos. ¿Y por qué esto para ti es importante? Porque todo el universo se frena cuando parte de su creación sigue teniendo biberones y siguen gateando. No es por amor a la humanidad, es porque si ustedes no avanzan, el universo también va más lento, lento, lento. Claro, y si esta condición está dada de esa manera, ¿no sería más apropiado tener una incidencia directa con quienes quieren controlar y los que han creado esos estados programáticos que imposibilitan el presenciar otros eventos a nivel energético? ¿Y qué te hace pensar que los que quieren controlar no tienen igual de biberones que los que son controlados? Son igual de niños, son igual de bebés prematuros de la creación que se resisten a avanzar y hacen que todo el universo se frene. Son iguales, se creen Ya, poderosos, pero son iguales de por, pequeños. por eso pregunto porque me interesa saber tu punto de vista. Ahora, dices que son bebés. ¿Cómo consideras a este ser que está moviendo la energía y creando? ¿Es un bebé? No, no, no. ¿Qué es? Creador de universos. Sigue creando sin parar. ¿Lo percibes superior a ti? Superior, si soy parte de él, solo soy una pequeña gota de su interior. No es superioridad, es todo. ¿Lo admiras? Admiración es poco para lo que siento. ¿Qué sientes? Todo. ¿Y qué sientes cuando ves a un humano? Que también es una pequeña partícula derivada de su gran poder. Pero Sí, más pequeña, más minúscula, que se resiste a multiplicarse. sin generalizar, eh, la tabla Ouija siempre ha sido, o los adeptos que más están focalizados a la misma son como adolescentes y jóvenes. De hecho, hay múltiples películas de terror que siempre comienzan con el grupito de estudiantes que están lidiando o curioseando con esta tabla. Y tal vez en menor proporción las personas adultas. ¿Qué hace que los adolescentes, qué hace que las personas jóvenes tengan mayor curiosidad con respecto a esto y tal vez de cierta forma se ha venido amplificando con el pasar del tiempo? La rebelión que está implantada en sus mentes no es fortuita. Los primeros mecanismos de comunicación con lo que yo repliqué no fueron entregadas a adolescentes, fueron entregadas a sus líderes Sí. políticos, religiosos de la época más antigua. Líderes que entendían el uso de lo que era esto.
pero poco a poco entendiendo los alcances, que al final no necesitan ser gobernados por nadie. Sus líderes fueron satanizando todo lo que tenía que ver con la comunicación fuera de su mundo. Tú Pero la dices, rebelión de los jóvenes se activa en una época de sus vidas, en donde quieren ser libres y luego son aplacados y luego olvidan todo por lo que quisieron luchar. tú mencionas satanizar. ¿Qué es satanizar para ti? Satanizar es la gran etiqueta entre el cielo y el infierno, la alegría y el sufrimiento. Que ustedes, bebés, niños pequeños, han creído que existe el mal, bien, el diablo y el Dios, Satán y su padre. Una dualidad, ¿no? Quienes creen en el cielo abominan el infierno, negando su existencia. Por lo menos los que están creyendo en el infierno saben que hay un cielo, pero no niegan su existencia. Em, y bueno, ¿y si hay alguien que no cree ni en esto ni en lo otro? Entonces comprende que todas tus preguntas han sido tan vanas como todos los que están viendo esto, Ujú. porque esto solamente es una herramienta que no sirve si no hay quien le dé vida, y la vida se la da la esencia, la intención. Algunas personas, al momento de interactuar con la tabla, como mecanismo de comunicación, han quedado poseídas porque de alguna manera conectan con ciertos espíritus de determinada vibración o entidades de determinada vibración y esas albergan su cuerpo, entran a convulsionar, padecen determinados eventos. ¿Cuál es tu consideración sobre esto? El uso de la herramienta ha sido también manipulado, porque la comunicación nace desde lo que no se tiene y lo que no se entiende. Ahora, en tu época, pequeño niño, lo que yo creé no es lo que les entregué. Tiene demasiada información encriptada para que tú o cualquiera de su mundo, de su época, de su tiempo la active. Está aceptando el abrir no solamente la puerta de comunicación, sino su cuerpo como refugio, almas en sufrimiento, a poseedores de cuerpos. ¿Y a ti a qué te sirve todo esto? Absolutamente nada. ¿No? Entonces, ¿por qué hacerlo? Yo creé una insignificante réplica de lo que está creando el todo, para abrirles los ojos, los oídos y la boca. Y ustedes, sus líderes, quienes los representan, modificaron mi creación y ahora todo lo que pasa con la tabla, como le llaman, con la herramienta, es consecuencia de la misma manipulación que juegan con sus mentes. ¿Tú cómo le llamarías a Ustedes este recurso? abren y abren y abren comunicación con seres igual de ignorantes, hambrientos, sedientos. Tú dices que le llamamos nosotros tabla. ¿Tú cómo le llamas? Puente. Puente. Bien, déjame con Angie. Angie. Uh-huh. Muy bien. Ahora, en lo que respecta, quiero que observes a... Ella hablaba sobre unos líderes a los cuales se les entregó esto y bueno, quiero que contemples ellos para qué utilizaron esto. Yo veo como un grupo de humanos, pero en diferentes épocas. No están en la misma época en la que fue entregada, digamos. Fueron, digamos, como intenciones muy
espirituales para que este conocimiento y el uso de esta herramienta fuera como utilizada para literal quitar como membranas en los oídos, ojos y boca energético de las personas. Sí. Algunos como líderes de estos grupos de personas en diferentes épocas la utilizaron de manera correcta, pero sí, con el tiempo, como con este desfase, con este tiempo, como que fue cambiando la intención, porque es como si se empezara a ver que los grupos dejaban de ser grupos para ser individuales, independientes. Y esto a muchos de estos líderes o representantes de estos grupos no les servía porque pasaban a ser uno más del grupo, uno más de la comunidad que ya comenzaba a ser individual, independiente. Comenzó a mutar la intención y el uso de esto. Tú dices que hay una sordera y hay un enceguecimiento que no permite contemplar estos eventos. Quiero que observes en los seres humanos de qué manera está esto representado, en dónde radica esta programación, quién la colocó allí. No, no sé el momento exacto, pero yo veo como si se inyectara en el ADN humano, como una instrucción para crear una especie mm, de barrera de conexión con mundos exteriores a esto, a la fisicalidad. Esto se adhiere específicamente a oídos, ojos, boca, pero también hay una gran membrana que se adhiere como a ombligo. Veo que recubre el ombligo. Bueno, empieza a crecer, porque no es que se adhiere, es que empieza a crecer a medida que se va creando el mismo cuerpo humano. Ahora quiero que contemples por un momento cuando una persona está, entre comillas, jugando con la tabla. Su intención es conectar con algo que se encuentra allí a nivel energético. Em, y quiero que observes durante el proceso cómo reacciona esta programación que hace que se anulen los canales energéticos. No, es que el bloqueo ya está. El Sí, bloqueo por eso. está antes de cuando la persona tiene la intención. Por ejemplo, estoy viendo a una muchacha, una joven. mm, es el uso de la herramienta está basado en una necesidad. Ujú. Está basado en algo que ella quiere. No sé si es un familiar o no sé si es algo sentimental, pero es un dolor muy intenso que tiene dentro y quiere calmar. No más la intención hace que sí se abran muchas compuertas de comunicación, pero es a la misma frecuencia, es a la misma vibración es como si se abrieran letras o símbolos, o sí, como símbolos o letras que salen como en 5D, así energéticamente hablando, y comienza a crear como una especie de como contrato, como acuerdo, como algo que tiene que aceptar para que se pueda aperturar. Pero estoy hablando en la actualidad. Sí. O sea, mi pregunta es, cuando una persona intenciona, como tú lo acabas de decir, por un dolor interno, o quiere, bueno, lo que sea que le esté ocurriendo a nivel emocional, y ya está sucediendo esto, plasma su intención, se despliegan estas letras ante sí a nivel dimensional, sus sentidos que están programados, que no permiten percibir esos estados energéticos, por ejemplo, lo que recubre el ombligo, ¿cómo reacciona esto que se encuentra en su cuerpo Em, al momento de estar indagando sobre la tabla? como si tuviera muchas fichas del Lego que comienzan a unirse tac, 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 Ujú. tac, y a recubrir. Es como si se potenciara esa membrana o eso que está ahí en sus ojos, oídos, boca y ombligo. Pero esta membrana, o sea, esta potencialización contribuye a crear más ceguera, si se le puede decir de esa Sí, manera. a Ya no veo, saber dónde se está moviendo ni entender lo que está moviendo. ya veo. Y por qué la programación actúa de esta manera con base en la intención de la curiosidad? Porque es una barrera para impedir como tal que haya una real conexión y comunicación instantánea y múltiple, sino como si llevaran a un animalito, como
con los ojos cubiertos a un lugar específico donde quieren que vaya. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención esta ceguera? Lo más intenso que yo percibo es voluntad, o sea, es como si se cediera, se entregara una porción gigantesca de la voluntad para hacer lo que sea que con lo que conecte tenga la intención o lo que sea que convenga al sistema o a lo que sea que esté activando esto en esa persona. Ahora, llega el momento en que esta persona establece contacto. ¿De qué manera se desarrolla ese movimiento energético? ¿Qué ve? ¿Qué llega? En ella, en lo que estoy viendo en esta joven, es como si con los que va a conectar son actores profesionales que van a simular lo que ella necesita escuchar o ver inicialmente. Solo lo requieren inicialmente porque increíblemente, aunque tenga este contrato subliminal y aunque esté llevada así como intentando llevarla a una dirección específica, requieren que esta joven ceda su voluntad voluntariamente, no solo la intención permite ceder la voluntad, ella debe como dar como una autorización muy explícita para que esto se pueda lograr. ¿Y qué dice el contrato, por ejemplo, en el caso de ella? Se trata como, no lo estoy leyendo literal, pero estoy interpretando lo que está ahí y es como si ella tuviera que fraccionar su cuerpo para dar cabida a múltiples en inteligencias, entidades, seres que se van a ir rellenando en su propio cuerpo, como, como si pudieran poseerla, pero no solo uno, sino muchos. Ahora termina la sesión. ¿Cómo queda ella con respecto a antes y luego de? Como si tuviera una lucha interior, porque como que es como si la energía de su corazón intentara rescatarla y resarcir lo que acaba de hacer, pero ya su cuerpo energético y físico ya no responde. Es como si entrara en un estado de, después de la lucha, como en un estado de eh, atontamiento, como zombie, Aturdida. como así, Y la parte sutil, ¿cómo reacciona a todo este evento? solo como observando. No, no hay juicio, está observando nada. Y con lo que sea que ella ha conectado, con lo que sea que se ha fraccionado, estas partes, estos seres o las energías que están ahí, que se han aprovechado de este instante, ¿cómo reaccionan al ver la parte sutil dentro de ese estado inmutable? No, Porque no la ven, no la ven. ya. Es como Ahora si quiero que, conectaran con ya con estados más bajos, por más decirlo bajo, así, sí. pero no con frecuencias tan altas. Ahora vamos a un momento en el que, bueno, desconectes de ahí y quiero que presencies el evento de una sesión de tabla Ouija donde una persona queda poseída. Quiero que observes la intención con la cual pretende interactuar y luego ya la posterior posesión. Veo una mujer ya más adulta, como, como que hay una bruja, por decirlo así, una bruja que está manejando la tabla para entrarla en contacto o hacerla entrar en contacto con su marido que ha muerto. La bruja en sí es como un recipiente, pero sabe lo que hace y sabe por dónde guiar a esta persona con los ojos cerrados. Esta mujer tiene una gran necesidad como de saber cómo está su esposo en el más allá, en estados diferentes. Y, y es que es como si por la parte de atrás y de adelante, a medida que va avanzando en todas las preguntas que hace y la respuesta que recibe, es como si se empezara a abrir una cremallera de adelante y atrás justo, como decirlo, aquí y atrás específicamente al mismo nivel, y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo a medida que ella avanza, avanza. Pero no solo es una sesión, como que va a muchas sesiones de esto y siguen bajando la cremallera y la intención es abrir su campo para que pueda entrar una energía mucho más fuerte de muy baja frecuencia y vibración. Ahora, ya llega esta entidad o la energía que llega de muy baja frecuencia. ¿Cómo considera esta energía a quien está aperturado allí?
valioso, a la mujer, valioso, Sí. ¿Por pero qué? completamente manipulable. ¿Qué ve de valioso en ella? La resistencia de su cuerpo físico. Hay algo en su físico que necesita esta entidad. ¿Qué es? Es como si sus genes pudieran reconstruirse rápidamente y sobreponerse a situaciones físicas. Por ejemplo, si se corta, su regeneración es casi que inmediata. Es como si su cuerpo pudiera tener una longevidad mucho más amplia y su recuperación es como más rápida de lo normal de otra persona. Bien. Pero Con- la mujer está inmersa en la tristeza, ¿no? Por la pérdida de su esposo y esto es lo claro. que le da cabida y le permite sincronizar. Ahora observa ya la posesión. Cuando ya la entidad toma poder. Es la última sesión de tabla, por decirlo así, y es como si ella físicamente sintiera que ha sanado el dolor, la pérdida, Ujú. pero la entidad ya está dentro de ella, ya controla muchas partes de su cuerpo, casi que todos, y hay un reconocimiento entre la bruja, la persona que está llevando la sesión, y la mujer, bueno, la entidad, ya es como que se entiende que ya el trabajo está hecho. Pero la mujer humana, o sea, la clienta, aquí va a ser la lectura, está totalmente, no sabe que hay una interferencia, no siente, antes se siente bien, poderosa, Claro. ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace que ella, dentro de su baja frecuencial, dentro de su estado, con la intención con la que plasma la exploración, cómo es que ahora la entidad toma posesión, pero ella siente este estado de alza frecuencial? Es una administración de la energía interna de la mujer. La entidad, el tiempo que estuvo aperturando su cuerpo, no solo era para entrar, sino para como, como aprender el lenguaje de la energía y luego poder ser un excelente administrador. Darle bienestar o darle sensación de sanación mientras él sigue estando dentro de ella y manejando la vida absolutamente de ella, la voluntad. Ah, ahora vamos, no sé, un tiempo prudente, donde la situación haya tal vez empeorado, tal vez no. Sí, ha empeorado porque el cuerpo de esta mujer es casi que invencible, o sea, tiene mucha fuerza. Mm, ha tenido actos de violencia con los más cercanos y de hecho yo percibo que hay muerte, como si hubiera propiciado la muerte de un niño o de alguien más pequeño y se alimenta de esto, toma más fuerza. Y a medida que genera sufrimiento a su alrededor físico, es como que crea conexiones y drena la energía vital de los que están a su alrededor. O sea, se ha convertido en un arma, por decirlo así. ¿Es consciente de esto, ella? No, ella Eh, está viviendo un mundo como perfecto. De hecho, es como si le estuvieran proyectando a la esencia de ese cuerpo, bueno, a la esencia, a la parte subliminal, como que todo está perfecto y la vida es perfecta, como si estuviera viviendo otra realidad alterna. ok. Bien, ahora vamos a un punto más neurálgico. Vamos a través de los años. Muere, sigue viva. No, pues la veo extremadamente anciana, muy anciana y sigue estando muy vital. Pero es como si ya las células no pudieran regenerarse y esto le molesta a la entidad que está dentro, ¿Por qué? porque consume más energía de antes y tiene menos campo de acción. De hecho, percibo a esta mujer es como, no es un sanatorio, pero es como un lugar, como refugio donde no tiene acceso a muchas personas, pero no es un sanatorio, no sé qué es este lugar, muy limitado. Entonces se puede alimentar menos campo de acción, menos conexiones, aunque tiene múltiples conexiones con todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Ujú.
pero ya es como si las células ya no respondieran a toda la energía que todavía alberga. Bien. Muy bien, desconecte de esta persona. Y nos preparamos para regresar. Hago un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Espera, es que me están llegando imágenes muy intensas de cuando se hace uso de estas tablas en lugares diferentes y se sincronizan al tiempo. Es como si se abrieran muchas puertas en la Tierra, como si fisuraran o crearan como heridas energéticas en la Tierra que se van sanando. La Tierra misma las va regenerando, pero cuando se sincronizan las intenciones de usar esta herramienta al tiempo en diferentes lugares, se crean como fisuras, como cuando, no sé, disparan y las balas empiezan a romper el campo energético. Ok. Ya. Bien. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. Sientes tu cuerpo físico aquí y ahora. Incrementas tu estado de frecuencia. Te sientes muy ligera y muy liviana. 3. Abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? Bien. Perfecto. Bueno, damos por concluido el ciclo del día de hoy. No olviden dejar sus comentarios. Sean intuitivos con la información. No consideren que todo es absoluta certeza. Cada uno tiene su propia certeza. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Bye, Angie. Chao, bonito día. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, que en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.